Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en la historia para explorar una dinámica de poder, la verdad, muy interesante. Sí, fascinante. Hablamos de esas figuras, consejeros, ministros, los llamados favoritos, que estaban ahí a la sombra del trono, pero llegaron a manejar un poder, inmenso. A veces incluso más que los propios reyes, ¿eh? Exacto. A veces eclipsándolos totalmente. Solemos pensar en los reyes, los emperadores, como el centro de todo, ¿no? El poder absoluto. Es la imagen habitual, sí. Pero la historia, y el material que tenemos hoy lo deja bastante claro, nos muestra algo más complejo. Una especie de coreografía de poder en las cortes. Una danza, como decías. Eso es. Tenemos unos extractos de un texto que se titula Poder en la sombra, consejeros que eclipsaron monarcas, y nuestra idea hoy es precisamente esa: desgranar estas historias, intentar entender cómo estas figuras llegaron tan alto. ¿Y qué nos enseñan? Claro. ¿Y qué nos dicen sobre cómo funciona el poder en realidad? Muy bien. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por un caso que es, yo creo, de los más llamativos. Nos vamos al Imperio Otomano. Efectivamente. Un caso espectacular. Pargali Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha. Su historia es increíble, ¿eh? De origen griego, capturado como esclavo. Sí. Asciende hasta ser no solo amigo íntimo y cuñado del gran Sulimán el Magnífico. Cuñado también, es verdad. Sino su gran visir. O sea, la figura con más poder después del propio sultán. Casi nada. La conexión personal entre ellos era, fortísima. Sulimán confiaba ciegamente en él. Le dio muchísimo poder, ¿no? Prácticamente ilimitado. Y ojo, Ibrahim no era un simple burócrata. No. Comandaba los ejércitos otomanos en campañas decisivas, batallas como Mohacs, que destrozó a Hungría, o el primer asedio a Viena. Él estaba al mando. O sea, en primera línea militar. Y a la vez era el cerebro diplomático del imperio. Las dos cosas. Exacto. Negoció tratados cruciales con las potencias europeas, Francia, los Habsburgo, acuerdos que, redibujaron el mapa político del Mediterráneo y de Europa Central. ¿Qué nivel? Es que los embajadores extranjeros en Estambul lo decían abiertamente. Lo consideraban el verdadero poder detrás del imperio. Tela. Pero aquí es donde la cosa, como suele pasar, se empieza a torcer y se pone de verdad interesante. La caída. Todo ese poder que acumuló y, según dice el texto, una forma de mostrarlo cada vez más evidente, Una cierta ostentación, sí. pues le creó enemigos, y enemigos muy, muy influyentes en la corte. Claro. Incluida nada menos que la esposa favorita y legal del sultán, la famosa Hürrem Sultán, Roxelana para los europeos. Exactamente. Una figura poderosísima por derecho propio. El texto sugiere que su caída fue una mezcla de cosas. A ver. Por un lado, esa arrogancia que comentabas. La percepción de que se veía casi como un igual al sultán. Peligroso eso. Mucho. Hay historias, quizá exageradas por sus enemigos, claro, de que usaba títulos o símbolos que rozaban lo imperial. Intolerable. Ya me imagino. Y por otro lado, pues las intrigas de Hürrem y otros cortesanos que veían amenazada su propia influencia, lógicamente. La lucha por el favor del sultán. Al final, en 1536, después de una cena íntima con Solimán, su amigo de la infancia, ¡Qué fuerte! fue estrangulado, por orden directa del sultán. Un final, fulminante y brutal. Impactante, la verdad. Y sirve como una primera lección que sacamos de esto, ¿no? Sí, Ni la amistad más profunda, ni los servicios más valiosos te garantizan nada cuando el que manda siente que le haces sombra. o que cuestiona su autoridad última. La confianza se puede retirar de forma radical. Exacto. Qué volátil era esa posición. Una ilustración perfecta. Y ojo, este fenómeno, el de figuras que concentran el poder delegado, no fue ni mucho menos exclusivo del Imperio Otomano. No, claro. El texto los lleva ahora a otro sitio, la España del siglo XVII, la de los Austrias menores, y a una figura muy particular, el valido. El valido. Eso era algo más que un simple amigo o favorito del rey, ¿verdad? Muchísimo más. El valido era, en esencia, la persona de máxima confianza del rey, Ajá. aquel en quien el monarca delegaba casi todas las tareas de gobierno. ¿Y por qué? Los reyes no querían gobernar.
Bueno, a menudo eran monarcas menos interesados en el día a día de la administración, o que preferían dedicarse a la caza, la corte, el mecenazgo. Entiendo. Y el válido, pues concentraba un poder ejecutivo enorme. Y el ejemplo que analiza el texto, el más claro, es Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares. Olivares, válido de Felipe IV. Exacto. Una figura con una energía y una ambición reformista, vamos, descomunales. Reformista. Sí. Llegó al poder en un momento crítico para la monarquía hispánica. Malos tiempos. Malísimos. Declive económico, la reputación por los suelos y, sobre todo, metidos hasta el cuello en la Guerra de los 30 años en Europa, que era agotadora. Una guerra larguísima. Y la gran obsesión de Olivares era revitalizar la monarquía, mantenerla como gran potencia. Su gran proyecto fue la llamada Unión de Armas. La unión de armas. Suena muy militar, ¿no? ¿En qué consistía exactamente? El objetivo final era militar, sí, pero tenía unas implicaciones políticas y fiscales enormes. A ver. Quería crear un ejército permanente de 140.000 hombres. Pero lo importante era cómo se financiaba y quién aportaba a los soldados. Claro. Buscaba que contribuyeran todos los reinos de la monarquía hispánica, Castilla, Aragón, Portugal, Nápoles, proporcionalmente. Ah, romper con que solo pagara Castilla, básicamente. Exacto. Romper esa dependencia casi total del esfuerzo de Castilla. Era una visión, digamos, centralizadora. Repartir las cargas para ser más fuertes. Tenía sentido, ¿no? Sobre el papel. Pero, claro, chocó de frente con los fueros, los privilegios históricos de cada reino. La resistencia a pagar más y mandar soldados. Exacto. Y la resistencia a que el poder central se metiera en sus asuntos. Lejos de unir, generó unas tensiones brutales. Tensiones que, por lo que dice el texto, al final estallaron, ¿no? Olivares fue el hombre fuerte durante más de 20 años, dirigiendo la política en medio de esa guerra europea terrible. Pero, ¿cómo acaba? ¿Su caída fue por la oposición a sus reformas o hubo más cosas? Fue una tormenta perfecta, como se suele decir. La oposición interna a sus reformas y a la presión fiscal era ya enorme. La gente estaba harta. Mucho. A eso se sumaron los fracasos militares, sobre todo la derrota de Rocroi en 1643 contra los franceses. Un golpe simbólico, ¿verdad? El ejército español invencible. Exacto. Se rompió el mito. Y luego las revueltas de Cataluña y Portugal en 1640. Que estaban directamente relacionadas con la unión de armas, ¿no? Totalmente. Con la unión de armas y con la presencia de tropas castellanas. Fueron un golpe durísimo para Olivares y para la monarquía. Y me imagino que las intrigas en la corte tampoco ayudarían. Por supuesto, nobles, clérigos, esperando su momento para quitarle el puesto. Todo eso junto, pues, se cargó la confianza de Felipe IV. Ya. En 1643, el rey le retiró su favor, lo mandó al destierro y murió poco después, políticamente acabado. Entendido. Otra lección importante que sacamos. El poder del válido, por muy grande que pareciera, era muy frágil. Inherente frágil, sí. Dependía totalmente del favor del rey y de que las cosas salieran bien, sobre todo en la guerra. Si fallaban los resultados o el rey cambiaba de opinión... Adiós. Se esfumaba el poder. Es una dinámica algo distinta a la de Ibrahim, ¿no? Que fue más una caída súbita por amenaza personal al sultán. Sí, la base del poder y las causas de la caída tienen matices distintos, efectivamente. Y fíjate, si Olivares luchaba por mantener un imperio que se deshacía... Ajá. Casi al mismo tiempo, en la Francia vecina, había otras dos figuras ejerciendo un poder parecido desde un puesto en teoría subordinado. Pero con otro objetivo. Con un objetivo muy diferente: construir las bases de un Estado absolutista fuerte. Hablamos de los cardenales ministros. Richelieu y Mazarino. Nombres que suenan mucho en la historia de Francia. Muchísimo. Armand Jean Duplessis, el cardenal Richelieu primero, y luego su sucesor, Giulio Mazarino, que era italiano de origen. Cierto. Ambos fueron primeros ministros, Richelieu con Luis XIII y Mazarino durante la regencia de Ana de Austria y la minoría de edad de Luis XIV. ¿Y qué tenían de especial? Lo llamativo es que los dos actuaron con una visión de Estado, una determinación que en muchos aspectos superaba a la de los propios reyes a los que servían. Iban por delante. Totalmente. Richelieu tenía dos metas clarísimas. Primero, consolidar el poder absoluto del rey dentro de Francia. ¿Contra quién? Contra la alta nobleza, que siempre estaba intentando recuperar poder, y contra los hugonotes, los protestantes franceses, a los que quería quitar su poder político y militar. ¿Y la segunda meta? Debilitar a la gran rival de Francia, la Casa de Habsburgo, que reinaba en España y en el Sacro Imperio.
El texto menciona que Richelieu aplicaba la razón de Estado. ¿Podemos explicar un poco qué es eso en la práctica? Suena un poco abstracto. Es clave para entender a Richelieu y a muchos otros. La razón de Estado, la raison d'état, que decían ellos, significa que los intereses y la seguridad del Estado están por encima de todo lo demás. De la moral, de la religión. De todo. Para Richelieu, fortalecer a Francia era lo único que importaba. Por eso no dudó en usar la fuerza militar a tope contra los hugonotes. ¿El asedio de La Rochelle? El ejemplo más brutal, sí. Les quitó su poder militar y político, aunque les dejó cierta libertad religiosa. Pero, a la vez, y aquí está la clave de la razón de Estado, en política exterior no tuvo ningún problema, ningún escrúpulo, en aliarse con potencias protestantes. Como Suecia. Como Suecia o los príncipes alemanes protestantes, para luchar contra los Habsburgo, que eran católicos. O sea, ¿la religión daba igual si beneficiaba a Francia? Exacto. La religión subordinada totalmente a la estrategia geopolítica. Fascinante. Y bastante, calculador, ¿no? Maquiavélico, si quieres, sí. ¿Y Mazarino? ¿Siguió esa misma línea? Mazarino fue el heredero político de Richelieu. Continuó su labor sobre todo con mucha habilidad diplomática. Pero tuvo un marrón interno enorme, la Fronda. La Fronda, sí. Una guerra civil. Una serie de guerras civiles, en realidad, protagonizadas por nobles y por los parlamentos, que intentaron dar marcha atrás a esa concentración de poder real que había impulsado Richelieu. O sea que Mazarino tuvo que defender ese legado. Y fue un periodo muy peligroso para la monarquía. Pero Mazarino, con mucha mano izquierda, y también mano dura cuando hizo falta, logró sofocar las revueltas. ¿Y al final ganó? Sí. Cuando Luis XIV alcanzó la mayoría de edad, en 1661, Mazarino le entregó un reino pacificado por dentro y con una autoridad real mucho más fuerte que antes. Le dejó el terreno listo, vamos. Básicamente, le preparó el escenario perfecto para que Luis XIV pudiera ser el Rey Sol, el gran monarca absoluto. Entonces, a diferencia de Olivares, que su gran proyecto centralizador, la unión de armas, fracasó en gran medida, sí, Richelieu y Mazarino sí tuvieron éxito. Consiguieron sentar las bases de esa Francia fuerte y centralizada. Totalmente. Parece que aquí el poder en la sombra no solo gestionaba el día a día, sino que estaba construyendo activamente el Estado del futuro. Esa es una muy buena forma de verlo. Fueron arquitectos del Estado moderno francés. Y este patrón, de figuras superinfluyentes operando detrás del poder formal... ¿Se repite? Se repite en otros sitios, claro. El material que comentamos lo señala muy bien, para que veamos que no eran casos aislados. Es una dinámica bastante universal. Sí, el texto da varios ejemplos más, ¿verdad? Exacto. Nos lleva, por ejemplo, a la Rusia del siglo XVIII, con Grigori Potemkin. Potemkin, el de Catalina la Grande. Eso es. A menudo se le recuerda solo como su amante más famoso, ¿no? Sí, es lo típico. Pero su papel fue muchísimo más importante que eso. Fue su principal consejero de Estado, un estratega brillante, comandante militar clave. Vaya. Fue el gran impulsor de la expansión rusa hacia el sur, hacia el Mar Negro, un proyecto que culminó con la anexión de Crimea en 1783. Un movimiento geoestratégico importantísimo para Rusia. Enorme. Y su influencia sobre Catalina fue tan profunda que incluso cuando ya no eran amantes, siguió siendo la figura política y militar más importante del imperio hasta que murió. O sea que la confianza de Catalina en él iba más allá de lo personal. Plenamente. Confiaba en su visión y en su capacidad de gestión. Interesante. Un caso donde lo personal y lo político estaban muy ligados. Pero la influencia política duró más. ¿Y en Alemania? Ahí el texto destaca, claro, a Otto von Bismarck. Siglo XIX. El canciller de hierro. Bismarck. Imposible entender la unificación alemana sin él. Imposible. Sirviendo al rey Guillermo I de Prusia, Bismarck fue el maestro absoluto de la Realpolitik. Otro término clave. Si Richelieu tenía la razón de Estado, ¿qué era la Realpolitik de Bismarck? La Realpolitik es una política exterior basada fundamentalmente en el poder práctico y los intereses nacionales. Dejando de lado la ideología o la moral. Exacto. Bismarck era un pragmático total. Para unificar Alemania bajo el mando de Prusia no dudó en provocar guerras, pero guerras muy bien calculadas. Contra Dinamarca, Austria, Francia. Esa es la secuencia. Dinamarca en el 64, Austria en el 66 y, la decisiva, contra Francia en el 70-71. Y era un maestro de la diplomacia también, ¿no? Para aislar a los enemigos. Un maestro, manipulando situaciones como con el famoso telegrama de Ems, que ayudó a encender la guerra con Francia. Tenía un dominio total. Tanto que, aunque formalmente servía al Kaiser Guillermo I,
En la práctica era Bismarck quien dirigía Prusia y después de 1871 el nuevo imperio alemán, a menudo con más autoridad real que el propio emperador. Otro arquitecto, pero de una nación unificada a base de estrategia y guerra calculada, y el texto nos lleva todavía más atrás en el tiempo, ¿no? Sí, para mostrar lo antiguo que es este fenómeno. Nos lleva a la antigua Roma. ¿A quién tenemos ahí? A Lucio Helio Sejano, prefecto de la Guardia Pretoriana bajo el emperador Tiberio. Estamos a principios del siglo I después de Cristo. La Guardia Pretoriana, los guardaespaldas del emperador, ¿no? Pero con mucho poder. Muchísimo. Era la única fuerza militar potente en la propia ciudad de Roma. Y su comandante, el prefecto, tenía un poder considerable. ¿Y qué hizo Sejano? Pues cuando Tiberio, ya mayor, se retiró a la isla de Capri. Dejando Roma. Exacto, dejando la administración diaria en manos de Sejano. Este aprovechó la situación, pero vamos, al máximo. Se hizo el dueño de Roma, casi. Se convirtió en el gobernante de facto. Controlaba quién veía al emperador, manejaba la información y usó su posición para eliminar sistemáticamente a sus rivales políticos. ¡Qué peligro! Incluso a miembros de la familia imperial, como Druso el Joven, el propio hijo de Tiberio. Acumuló un poder y unos honores nunca vistos para alguien de su posición. Parece el guión de una serie de intriga política total. ¿Y cómo acaba Sejano? Imagino que mal. Fatal. Su ambición era desmedida. Parece que aspiraba incluso a la sucesión imperial. Llegó a casarse con la viuda de Druso. Y eso ya fue demasiado para Tiberio. Eso alertó finalmente a Tiberio, y desde Capri, el viejo emperador, que era muy astuto, demostró que aún tenía el poder último. ¿Qué hizo? Tejió una trama muy compleja. Engañó a Sejano haciéndole creer que le iban a dar más honores todavía. Lo convocó al Senado. ¿Y allí? Y allí, por sorpresa, se leyó una carta de Tiberio denunciándolo como traidor. Fue arrestado en el acto. Y ejecutado. Ese mismo día, y su cuerpo arrojado al río Tíber. Una caída tan espectacular y rápida como lo había sido su ascenso. Madre mía, otra vez la misma lección, ¿no? La misma. El poder delegado, por muy absoluto que parezca en un momento dado, puede ser quitado de un plumazo por quien tiene la autoridad nominal, aunque esté lejos. Los casos: Ibrahim Pasha en Estambul, Sejano en Roma, Olivares en España, Richelieu en Francia, Potemkin en Rusia, Bismarck en Alemania. ¿Qué hilo conductor podemos sacar? ¿Qué nos dice todo esto sobre el poder en sí? Pues mira, si intentamos conectar los puntos, yo creo que emerge un patrón bastante claro. A ver. Estamos hablando siempre de individuos con una inteligencia política fuera de lo común. ¿Sí? A menudo combinada con una capacidad de trabajo brutal y una ambición, arrolladora. Que no conocía límites a veces. Ni escrúpulos en muchos casos. Podían ser genios de la administración, de la diplomacia, de la intriga en la corte, de la estrategia militar. O de varias cosas a la vez. Ajá. Lo crucial es que consiguieron trascender su papel de simples servidores para convertirse durante un tiempo, a veces largo, en los verdaderos motores políticos y estratégicos de sus países. Tomaron las riendas, como decías antes. Eso es. Pero, y esta es la otra cara de la moneda, que el texto subraya una y otra vez. Sus historias también nos enseñan lo precario, lo frágil y a menudo lo peligroso que es ese poder ejercido desde la sombra o por delegación. dependían de muchas cosas. Su posición dependía críticamente del favor del soberano, claro, pero también de los resultados de sus políticas. Si ganaban guerras o no. Exacto. Y de la complejísima red de alianzas y enemistades en la corte. Siempre había alguien esperando a que tropezaras. Ya. Y por eso muchos, como vimos con Ibrahim, Olivares o Sejano, tuvieron finales trágicos o cayeron en desgracia. Son un recordatorio constante, entonces. De esa tensión que siempre existe entre el poder nominal, el del título, el del rey o emperador, y el poder real, el que se ejerce de verdad en el día a día. Una tensión donde la confianza se puede convertir en sospecha muy fácilmente. Y la lealtad en rivalidad. Exacto. La verdad es que hemos viajado por siglos y por geografías muy distintas, Desde el Estambul de Solimán a la Roma de Tiberio, pasando por la España de los Austrias, la Francia de los Cardenales, la Rusia de Catalina, la Alemania de Bismarck. Un buen recorrido. Y en todos estos sitios hemos visto cómo la palanca real del poder, la influencia que de verdad movía las cosas, muchas veces no estaba en el trono visible, Sino al lado. sino en la figura que operaba justo al lado, susurrando al oído del monarca o directamente manejando los hilos del gobierno. Yo creo que la conclusión principal que podemos sacar de este repaso al material es que el poder es un fenómeno mucho más complejo, más fluido,
menos simple de lo que parece. Menos monolítico de lo que a veces pensamos. No siempre está donde dicen las etiquetas oficiales. Claro. La relación entre quien tiene el título y quien ejerce la influencia real está llena de negociaciones constantes, de dependencias mutuas, de ambiciones personales, de tensiones por debajo. Entender eso nos da una visión más realista, ¿no? Mucho más rica y realista de cómo ha funcionado la política a lo largo de la historia y probablemente de cómo sigue funcionando hoy en día en muchos aspectos. Y eso último que dices nos deja con una pregunta interesante, quizá para que cada uno le dé una vuelta. Si estas dinámicas de poder, en la sombra, de influencia ejercida por delegación o al margen de la autoridad formal, fueron tan importantes en las monarquías e imperios del pasado, ¿de qué maneras podríamos verlas reflejadas hoy? Quizá no en cortes reales con válidos y visires, claro. Ya no tenemos eso. Pero sí en otras estructuras de poder de hoy en día. Pienso en la política actual, en las grandes empresas, incluso en el mundo de la tecnología. Donde la influencia real y la autoridad formal, el cargo oficial, no siempre van de la mano. Exacto. ¿Dónde están hoy esas figuras que mueven los hilos desde la sombra? Es algo sobre lo que seguir pensando. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.